siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Desde este instante hasta las 4 les acompañaremos en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, del de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca el 331-2265, 331-2265 y con gusto estaremos recesionando su inquietud para resolvérsela aquí, al instante, porque en Tablero Jurídico es así, 331-2265, 331-2265. Vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, doctor, por aquí es la misma. Bueno, mi señor, ¿su nombre cuál es? Daniel Arango. Don Daniel Arango, ¿de dónde nos está llamando? De aquí del Poblado 1. ¿Y su inquietud cuál es, don Daniel? La misma del batallón guardia. Escribí otra vez y nada que me contestan, no sé qué va a hacer. ¿Cuánto tiempo hace que escribió usted esa petición y a quién? Hace 15 días, llevo 2 peticiones y no me contestan absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a responderle al amigo Daniel Arango, que nos llama desde el Poblado, para indicarle qué debe hacer al respecto. ¿Le parece bien, don Daniel? Sí, señor, por supuesto. Bueno, recordemos entonces, antes de que usted nos cuelgue la línea, al parecer usted prestó servicio militar, salió del servicio militar con algunos problemas de salud, lo dejaron un tiempo más para ver si se recuperaba allí en el sistema de salud, pero al final ya quedó desvinculado y aún no se ha resuelto su problema de salud. Usted en su derecho de petición, ¿qué le está indicando al ejército? ¿Cómo dice, mi doctor? ¿Qué le está usted solicitando al ejército en ese derecho de petición? Pues el tiempo, que a ver si me reconoce el tiempo de servicio militar, los 26 meses. Bueno, a ver, don Daniel, como usted sabe, aquí son muchas las preguntas que nos formulan en el canal. Creo que no es la persona que estábamos pensando. Recuérdenos entonces, ¿usted prestó servicio militar en qué año? En el año 72 hasta el 74. 72 hasta el 74, correcto. Durante ese tiempo, usted está solicitando que le reconozcan ese bono pensional. ¿Usted se vinculó a algún fondo de pensiones durante su vida laboral? Sí, yo pertenecía a Colpensiones. De hecho, ya reclamé la plata que tenía cotizada, pero se me olvidó el tiempo del ejército. Perfecto. Simplemente le falta el tiempo del ejército del 72 al 74. Y usted le invocó un derecho de petición solicitándole que se sirvieran expedir el bono pensional, por supuesto con destino a Colpensiones, para que se le hiciera efectivo. Y hasta el momento no le han dado respuesta. Vamos entonces a orientarle qué hacer al respecto. Puede colgar la línea y prestar atenta nota de la respuesta a su consulta. Pues bien, típico o normal
que muchas entidades del Estado a veces o no contesten o lo hagan de manera extemporánea cuando ya la persona tuvo que entrar a operar el aparato judicial. En este caso, el Ejército de la República de Colombia está en el deber de responder una petición como cualquier otra entidad. Si una persona, como su caso, Daniel, que prestó servicio militar y ha querido que estos tiempos de servicio como soldado se lo reporten a su historia laboral que tuvo o tiene en Colpensiones, pero a pesar de haber radicado un derecho de petición, aún no le han dado respuesta. 2 derechos de petición, nos manifiesta él. Todos sabemos que el derecho de petición es un derecho fundamental y está consignado en el artículo 23 de la Constitución Política y que para su aplicabilidad fue objeto de desarrollo por parte de la Ley 1437 del 2011, artículo 13, Ley 1437 del 2011, el CEPACA, el Código Procesal Administrativo y el Contencioso Administrativo, artículo 13. Y este mismo artículo 13 fue modificado posteriormente por la Ley 1555 del año 2015. Luego, si ya se invocó un derecho de petición, donde se está exigiendo que esos tiempos laborados se sumen ¿a dónde? A la historia laboral. ¿Y por qué a la historia laboral? Recordemos, la Ley 48 de 1993, Ley 48 de 1993, artículo 40, define o definía de manera textual que los tiempos prestados como soldado regular debían tenerse en cuenta para efecto de la sumatoria de semanas, es decir, convertir esos tiempos en semanas. Así lo establece, repito, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993. Esta ley fue modificada o subrogada más adelante por la Ley 1861. Para que todos ustedes que estén en sus casas, hombre, tomen atenta nota y ayuden, porque las normas muchas veces están allí y por desconocimiento de las mismas, las personas no hacen efectivo un derecho. Es posible que hoy usted tenga todas sus semanas en su hora laboral, pero también hay muchas personas que no conocen que si aún le faltan semanas para poder tener reconocimiento de la pensión por vejez, ese tiempo que prestaron servicio militar puede exigírselo al ejército para que lo convierta en semanas y entre a aumentar las mismas en su historia laboral. Esto opera tanto en el régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones, como también en el régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos privados. Al respecto, entonces, si ya tenemos una norma sustantiva, la que consagra el derecho, y eso fue lo que hizo usted, dar la aplicación a esa norma sustantiva, a través de unos procedimientos que están también debidamente definidos en la ley. Luego nos preguntamos, ¿qué sucede si presento un derecho de petición y no me han dado respuesta dentro de los 15 días siguientes? Pues muy sencillo. Dice el artículo 23, define lo que es este derecho. Pero el decreto 2591 del 91, con el cual se reglamenta el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, alusivo a lo que tiene que ver con la acción de tutela, establece que si una persona exige la garantía de su derecho fundamental, como en este caso es el de petición, y no se lo resuelven dentro de los términos previstos en la misma ley, hay lugar entonces
a que la persona pueda invocar una acción de tutela. Ya vamos a ir con televidente en línea. Entonces, para el caso del amigo Daniel Arango, que nos llama del barrio del Poblado, no le queda otra opción que invocar un derecho de petición, y la autoridad está en el deber de responderle, ordenándole al Ejército de Colombia se sirva responder esa petición. Lamentable, porque no hay necesidad de que tenga que ponerse, digamos, a funcionar el aparato del Estado para que responda a una cuestión que es simple. Decirle, sí señor, aquí están sus semanas, o no señor, no tenemos constancia, no tenemos pruebas de que usted haya prestado servicio militar, y eso es todo. Pero tiene que, a través de un juez de la República, dar a conocer una orden judicial para que prospere la respuesta a la petición que formuló el amigo Daniel Arango. Esperemos que usted, cuando nos vuelva a llamar, es porque ya invocó esa acción de tutela. Y ahora sí nos cuenta qué dijo el juez al respecto. Don Daniel, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Si nos alcanza el tiempo, le ampliamos, porque vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, señora? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ana, Doña Ana, ¿nos está llamando de dónde? de Cali. De aquí de Cali. ¿Su inquietud? Sí, doctor, para hacerle una preguntita. Cuando una persona ha trabajado con una misma empresa durante 10 años y medio, hágame un favor y usted me puede decir cuántas semanas cotizadas debe tener esa persona. Perfecto. ¿Usted trabajó 10 años y medio con una empresa? No, yo no, mi esposo. ¿Su esposo? ¿Y en qué año trabajó su esposo? ¿De qué año a qué año? Él entró en diciembre del 2009. Sí, señora. Ahora en diciembre del 2020, creo yo, cumple los 11. Es decir, que hasta ahorita lleva 10 años y medio. Sí, señor. ¿En qué fondo hasta está? ahorita 10 años y medio. ¿En qué fondo está afiliado? Colpensiones. En Colpensiones, perfecto. ¿Y desea saber cuántas semanas? Sí, señor. Claro que él ya le falta, si no con venga, le digo, él tiene 1200, ay, ¿qué se me dice? Como 1200 y piquito de semanas. ¿Ese piquito cuánto es? ¿99 o una semana? Pero le digo, doctor, vea, yo había escrito. Bueno, el hecho es que buscando yo en Colpensiones, en la historia laboral de él, ahí tiene supuestamente que le falta 0.75 años. ¿Qué es eso, doctor? Si le dicen que 0.75 años, debe estar hablando de que le faltan más o menos 3/4 del tiempo, 9 meses aproximadamente, que sería un 75%. Sí, señor, porque es que aquí dice que le faltan 38.57 semanas. Ese punto 57. 38.57 semanas le faltan. Sí, señor. ¿Y la edad que él tiene cuál es? Él ahorita en agosto cumple apenas 60. Ah, no, mi señora, todavía hay que esperar un poquito. Sí, yo lo entiendo, doctor, yo sé. Ah, ya tiene 1261.43. 1261.43, exactamente. Si le sumamos el 38.57, entonces ahí nos va a dar las 1300 semanas. ¿Cuál es el salario de su esposo? El mínimo. El mínimo, perfecto. ¿Y usted quiere saber, en este caso, cuántas semanas hay en 10 años y medio? Exactamente, porque pues él ha estado ese tiempo con esa empresa, cada año lo liquidan, cada año lo reciben. Entonces yo necesitaba saber en los 10 años y medio que él tiene hasta la fecha, cuántas semanas son. Perfecto, mi señora. Ya mismo le vamos a indicar, porque recuerde que aquí todo el trabajo... Y muchas gracias por su respuesta. A usted, mi señora, doña Ana. Bueno, señor. Sí, señora, recuerden que aquí en Tablero Jurídico damos respuestas pedagógicas simples para que las personas las puedan interpretar fácilmente y no se dejen que los fondos de pensiones se apoderen de los tiempos que válidamente han cotizado. En ese sentido, entonces, vamos a explicarle a doña Ana para que asimismo le lleve la información al esposo. De hecho,
de alguna manera el reconocimiento de la pensión es un tema que interesa a la pareja, a sus hijos, al núcleo familiar en términos generales, porque cuando su esposo ya cumpla los 62 años y no pueda seguir trabajando, no porque no puede después de los 62, es posible que sí, que pueda seguir trabajando, pero cuando llegue a los 62, entonces a ver si ya coinciden los dos elementos que sigue el artículo 33 y puede cobrar su pensión de vejez en este caso. Entonces, si ya él tiene 60 años y 1261.43 semanas, está exactamente faltando lo que le indicaron. En otros términos uno podría decir, es que ya cumplió la edad, faltan las semanas. Tranquila, mi señora, aún le quedan 2 añitos cotizando que equivalen a 102 semanas. Esas semanas van para el Fondo de Solidaridad Pensional, porque él solamente le van a exigir 1.300 semanas. Y como ha venido cotizando con el salario mínimo legal mensual vigente, no interesa que se pensione con 1.300, con 1.500, con 2.000 semanas, con 3.000 semanas, con 5.000 semanas, siempre van a dar el mismo monto de la pensión. En este caso, porque él siempre cotizó sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. Y de eso es que tienen que prepararse mentalmente para subsistir durante el tiempo le dure a su esposo la pensión, que entendemos es de carácter vitalicio. ¿Cómo nos damos cuenta cuántas semanas deben reportarse en la historia laboral cuando hemos trabajado con una empresa 10 años y medio? Muy sencillo, le preguntábamos cuándo inició a trabajar, porque antes del año 1994 los años se contaban con 365 días. Antes del año 1994. Pero después del 94, un sabiondo se puso de acuerdo, a lo mejor con los fondos de pensiones, con empleadores y demás, y estableció que el tiempo o los días de un año eran 360. De ahí le cortaron, le disminuyeron el tiempo real o el número real de días que tiene un año, porque hoy en día, según los datos para efectos de liquidación de prestaciones sociales, para efecto de liquidación de la pensión, se tiene en cuenta que el año dice que tiene 360 días. Ese es el único país en donde el año tiene 360 días. Ese es el único país donde la noche comienza después de las 9 de la noche, cuando crecimos diciéndonos que el año tenía 365 días y si era bisiesto eran 366. Cualquiera de ustedes que esté en su casa, toma un calendario y sume los 31 días de enero, los 28 días de febrero, pero para este año sume 29 porque es año bisiesto, los 31 días de marzo, los 30 días de abril, los 31 días de mayo, los 30 días de junio, los 31 días de julio, los 31 de agosto, 30 días de septiembre, 31 días de octubre, 30 días de noviembre y los 31 días de diciembre. Suma todo esto y le va a dar 366 días para este año 2020. Los años normalmente cuando no son bisiestos le va a dar, por supuesto, 365 días. Entonces, eso es lo que debe sumarse, ese número de días, porque en ese sentido está cumpliéndose realmente con lo que hay que reconocerle a una persona. Sin embargo, después del 94 se dijo no, 360 días. Ahí ya empezaron a quitarle tiempo. ¿En beneficio de quién? De los que manejan la parte económica. ¿Cómo liquidamos? Entonces tomamos una regla muy sencilla, muy simple. Las semanas los convertimos a días, los meses los convertimos a días, los años los convertimos a días. Entonces partimos de la base que una semana tiene 7 días, de lunes a domingo, 7 días. De que el mes, según el caso, tiene 30 días, pero hoy todos los meses tienen 30 días. Hoy, todos los meses son 30 días. Y el año, por supuesto, serían entonces 360 días.
Pues bien, esos 360 días los vamos a dividir en 7, que es el número de días que tiene una semana. Y con eso obtenemos el número exacto de semanas que tiene un mes, que tiene un año, que equivaldrían a 51.42 por año. Entonces, mi señora, si su esposo tiene 10 años y medio completicos, pues multiplique 360 por cada año y le suma los 180 días del medio año. Y eso le va a dar 3.600 días más 180, eso le va a dar más o menos a usted 3.540 días aproximadamente. Y eso lo divide por 7 y ahí se da cuenta exactamente cuántas semanas tiene cotizadas su esposo en esos 10 años y medio. 10 años y medio. Calculamos que sean más o menos unas 535 semanas, 530 semanas aproximadamente. 530 semanas. Ya vamos a ir con televidente en línea. Entonces, doña Ana, no hay por qué preocuparse. Su esposo debe seguir trabajando porque además entró en protección con fuero de prepensionado. Ya no lo pueden despedir si no media una autorización del Ministerio de la Protección Social. En este momento su esposo tiene, digamos así, asegurado trabajo por 2 años hasta que cumpla los 62. Eso sí, debe comportarse a la altura, como siempre lo ha hecho en estos 10 años largos que lleva con la empresa, para que lo mantengan allí en el trabajo. Hacemos esta aclaración porque muchas personas, cuando escuchan de que ya tiene fuero de estabilidad laboral por prepensionado, para citar un ejemplo, significa que la persona no lo pueden despedir y que puede hacer lo que se le venga en gana literalmente. Aquí hay que tener presente esta situación. ¿Por qué razón hay que tenerlo presente? Porque bajo ninguna circunstancia el hecho de tener la condición de prepensionado puede ser, digamos, una causal para que la persona deje de cumplir sus obligaciones para con el empleador. Lo que sí, reitero, es que no lo pueden despedir si no ha cometido una falta grave que amerite su despido, como son las establecidas en los artículos 6.1, 6.2, 6.3 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo me le va, señor? Bien, gracias a Dios. Lo llamo de Miranda, Cauca. Me llamo Edison Soto Solano. Don Edinson Soto Solano, Miranda, Cauca. Sí, señor. ¿Y su inquietud Déjeme cuál es? felicitarlo por su gran programa. Gracias, don Edinson, gracias. Doctor, tenía una consulta para hacerle sobre mi hermana. Ella paga seguro desde el 92 hasta la fecha. Sí, señor. Pagó 10 años en una empresa y de ahí para acá ha venido pagando independiente. Sí, y señor. vimos la historia laboral el año pasado y tiene 1.192 semanas. Este año, en junio, 11 de junio, lo pedimos y tiene 1.252 semanas. Sí, señor. La consulta es para que nos aclare algo. Mi hermana sufre desde hace un año problema de los huesos. Se llama artritis contra artrosis. Sí, y señor. Parkinson. ¿Sí? Ella hizo la solicitud con el médico general para que le diera la cita con medicina laboral. Sí, señor. Perdóneme la expresión, doctor. Ese general le dijo que así como estaba ella podía trabajar. Mi hermana no se puede poner ni la ropa interior. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué edad tiene su hermana? 61 años. 61 años. ¿Tiene 61 años? Sí, señor. ¿Su hermana está trabajando o cotiza como independiente? Ella ha venido pagando independiente, pero ya... Don Edinson, por favor, bájele un poquito al televisor
para que mejore la comunicación entre usted y yo, y por supuesto con los televidentes, Ya. porque se devuelve el sonido. Ahora sí, tiene 61 años. Le preguntaba, sigue ahí el ruido, hay que bajarle un poco el volumen al televisor, porque si no, no tenemos una buena comunicación. Ya ahí. Entonces, sí señora, ahí ya mejoró el sonido. Me decía, tiene 61 años. Yo le preguntaba, Sí. ¿está trabajando como independiente o es trabajadora dependiente de alguna empresa? No, es trabajadora independiente. Es decir, ella cotiza con sus propios recursos Sí. y lo hace con el Fondo de Solidaridad Pensional. Sí, señor. Perfecto. Es decir, que está pagando 35.000 pesos aproximadamente mensual con Fidalgas. No, disculpe, no le entendí, no. Ella paga 250. Perfecto, está en 250, es decir, que está pagando con tarifa full. ¿Nunca recibió el Fondo de Solidaridad Pensional la ayuda para cotizar con esta entidad? No. Bueno, entonces vamos a colgar la línea don Edinson Soto Solano, que nos llama desde Miranda, y vamos a responderle como suele hacerse aquí, pero no solamente al caso de la hermana de don Edinson Soto Solano, sino muchas personas que están viendo el programa y que ellos de manera directa o un familiar está inmerso en una situación similar. Aquí denunciamos a diario. Corremos el riesgo de que estamos diciendo la verdad y por eso podemos tener algún tipo de represalia, pero tenemos que decir la verdad porque así es. Los fondos de pensiones, y hoy Colpensiones más que ninguno, se especializa en mutilar las historias laborales. Mutilarlas literalmente es disminuirle adrede, intencionalmente, el número de semanas que realmente tiene una persona cotizadas o aportadas para retrasarse en el reconocimiento de la pensión. Esto los medios de comunicación no lo dicen. Es un tema del derecho laboral y seguridad social, y aunque hay muchísimos abogados expertos en esto, casi nunca se denuncia esta situación, y a menudo o con frecuencia se da en Colpensiones. Le reducen el número de semanas para evitar que la persona reclame el derecho a la pensión. A mí se me olvidaba decirle a don Edinson Solano, nos puede devolver la llamada, dejar el número por el interno, acá con un tocayo suyo, con Edinson Yantén, el que maneja los controles de estas imágenes que llegan gracias a él hasta sus televisores. Puede llamarnos a nuestro teléfono y dejarnos allí la nota para devolverle a usted más luego la llamada. ¿Por qué razón? Porque si usted nos dice que su hermana está trabajando desde el año 1992 o ha estado cotizando desde 1992 de manera ininterrumpida, siempre cotizando a Colpensiones, no se justifica que hoy, 28 años después, apenas le figuren 1.252 semanas, según lo que nos dice usted. Es decir, que le faltan todavía 48 semanas. No se justifica. Y hay un error allí. Por eso sería muy importante, don Edinson, que a partir de hoy su hermana no siga cotizando y que usted nos lleve para mañana es tarde la historia laboral. Se la vamos a revisar y vamos a mirar qué ha pasado con su hermana, porque lo más seguro es que ante el desconocimiento de las personas de cómo se liquidan los tiempos que se aportan a los fondos de pensiones, permanentemente le mutilen la historia laboral. Y digo que es intencional, ¿por qué? Porque nunca uno encuentra una historia laboral donde le figuren más semanas de los tiempos que trabaja uno. Pero siempre las historias laborales vienen con menos tiempo, es decir, nunca se equivocan en contra de ellos, sino en contra de los afiliados. Por eso a uno le huele que hay una intencionalidad, porque en el caso de su hermana, con 61 años, si se pensionaba a los 57 y está trabajando desde 1992 a esta fecha, estamos hablando que son 28 años aproximadamente.
Y si son 28 años cotizando de manera ininterrumpida desde 1992, Olímpicos de Barcelona, desde esa fecha hasta ahorita son 28 años. Y 28 años simplemente multipliquémoslos, mal contaditos, las 51.42 semanas por año. Eso nos da más de 1.400 semanas. Y esas más de 1.400 semanas son suficientes para que su hermana obtenga el reconocimiento del derecho a la pensión. Suficientes para que la persona tenga reconocimiento del derecho a la pensión. Porque si el artículo 33 de la ley 100, el cual fue modificado por la ley 797, elevando a 1.300 semanas, en ese caso, ya se cumplieron esas 1.300 semanas y no es justo que hoy aún siga su hermana perdiendo plata. Por una parte, está dando 250.000 pesos que le está regalando al sistema, porque le está regalando aportes a la salud y está regalando aportes al sistema pensional. Luego, si ella deja de recibir los 877 que deja de recibir y réstele 250.000 pesos más que está aportando, estamos hablando de más de 1.100.000 pesos que está perdiendo mensualmente. Ojo, don Edinson y demás televidentes. Allí viene el problema de las personas. Por desconocer, están perdiendo dinero. Imagínese usted que de hace 3, 4 años atrás hubiese tenido derecho a la pensión. Súmenle ustedes que cada año sean 13 mesadas pensionales porque no alcanzó la mesada 14, sino 13 mesadas. Multiplíqueme 877.803 pesos de hoy por 13 y multiplíquelo por 2, 3 años o quizás más. Es mucho el dinero que está perdiendo. ¿Pero por qué está perdiendo dinero? Porque no han acudido donde el abogado experto en seguridad social, que hay muchos en Cali, para que nos resuelva. Ahí en la pantalla aparecen los teléfonos y dirección de nuestras oficinas para que usted se acerque, lleve la historia laboral, no vuelva a pagar hasta que no haga revisar la historia laboral. Con esa información radicamos solicitud de reconocimiento de la pensión. Recuerde, don Edinson, para que no olvide usted y su hermana, que no tienen derecho al retroactivo hasta tanto no dejen de cotizar, porque si ustedes siguen cotizando sin haberles autorizado que lo hagan en ese evento, pierden el retroactivo. Y cuando hago mención a que no le han autorizado, sigan cotizando, es de que ustedes, desde que ella cumplió los 57 años, radican la solicitud de reconocimiento de la pensión. Viene una resolución de Colpensiones, le dice, usted no tiene derecho a seguir a reclamar pensión porque le faltan semanas. Entonces allí se puede interrumpir el término de cotización si le reconocen la pensión, pero si no la reconocen y le dicen, usted no tiene derecho a la misma, usted puede seguir cotizando, pero prospera el reconocimiento del retroactivo de tal suerte que mañana usted se busca un abogado, presenta una demanda ante la entidad o contra la entidad y el juez de la República, si encuentra ajustado a derecho que su hermana desde que cumplió los 57 años tenía derecho a la pensión, entonces tienen que pagarle el retroactivo. Esto es, repito, siempre y cuando hayan presentado la reclamación tiempo atrás. Pero si la reclamación no la han presentado, como es normal que no la presenten. ¿Por qué razón? Porque como el artículo 33 dice que son 1.300 y usted imprime su historia laboral y observa que tiene 1.252 semanas que aún le faltan, entonces ustedes no presentan la reclamación. Y en Colpensiones nunca le revisan la historia laboral para decirle, mire, aquí tenemos un error. Eso no lo hacen. Y por esa razón se enriquecen a costa de personas como su hermana, que están en una grave situación de salud, una situación de salud que le impide elaborar.
pero de esto no se conduelen los fondos de pensiones. Preguntémosle al amigo Rafael Ávila, que está en situación similar, las semanas ya suficientes para pensionarse, pero aún no le han reconocido la misma. Entonces, don Edinson, no Edinson Yantén, estamos hablando de Edinson Soto Solano, que nos está llamando desde Miranda a contarnos esta triste situación de la hermana. ¿Cómo sería de importante que los medios de comunicación que tienen connotación nacional se encargaran de denunciar este tipo de cosas? Porque ahí está inmersa la mano criminal de los corruptos, porque ellos son conscientes que la persona tiene el derecho a la pensión y le mutilan la historia laboral para impedir que de manera oportuna se pensionen, y allí no hay ningún tipo de denuncia. Por esa razón queremos reiterarle a don Edinson y por supuesto a todos los que están en el programa: llámenlos, lleven la historia laboral, no se confíen de los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones, como todas las aseguradoras, cuando se trata de reclamar una prestación, siempre van a poner obstáculos, y en esto del sistema pensional sí que se ve con frecuencia, así como se ve en el sistema de salud, donde cada vez que la persona va por un medicamento, va por un examen, va por un tratamiento, va por una cita con un especialista, va por una terapia, nunca lo hacen de manera diligente, sino que siempre se ponen las trabas. Y para estos tiempos de pandemia han hecho su agosto la GPS, porque con ese cuento de que como estamos con el COVID-19 usted no puede ir a la clínica, y es cierto, no puede ir, pero ahí también se escudan ellos para no prestar el servicio, ahorrar dinero. Entonces la persona desde su casa entra a lo más simple, lo más sencillo que se hace hoy, que es automedicarse, aguantar el dolor, porque el pánico que genera el ir a la EPS ha favorecido a esas entidades. Por un lado, ganan porque no prestan el servicio, porque la gente casi no acude. Y por otro lado, ganan porque todo paciente que sube a las EPS tiene COVID-19 y reciben de parte del Estado una buena suma de dinero por cada paciente. Como dicen por ahí en la calle, uno no se puede caer y resbalarse y aporrearse, porque inmediatamente va a la EPS y le dicen: usted tiene COVID-19, es diagnosticado. Si usted se torció un brazo, tiene COVID-19. Si a usted se aporrió un ojo, tiene COVID-19. Esto es lo que pasa en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Pero nunca se puede decir nada al respecto, porque ya uno es un terrorista. Es un terrorista, es un mamerto, un castrochavista y todos los epítetos que suelen decirle a las personas que de una u otra manera ponemos en conocimiento de la gente lo que sucede hoy en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Don Edinson, entonces esperamos pues de que usted evite que su hermana siga regalándole la plata a ese fondo de pensiones y se pongan al tanto. Llévenos la historia laboral actualizada, se la revisamos y le decimos si en efecto tiene todas esas semanas, porque puede también ser que su hermana no haya cotizado las semanas de manera ininterrumpida. Es posible que haya tenido lapsus que no hayan tenido en cuenta. O también el otro argumento para que revisen en las historias laborales es el hecho de que cuando el Fondo de Solidaridad Pensional no le paga a Colpensiones, entonces esas semanas no las suman y la persona está ahí extrañada en el engaño y no sabe que si no las paga el Fondo de Solidaridad Pensional, en este caso Fido Agraria, no gira a Colpensiones, esas semanas tampoco son sumadas, y al no sumarlas se impide que la persona obtenga el derecho a la pensión. Todos los días me sueño pensando que esta sociedad va a cambiar, que vamos a tener funcionarios diligentes, vamos a tener funcionarios humanistas, vamos a tener funcionarios que por encima del aspecto económico esté el aspecto humano de la persona. Y todos esos son sueños. Esperemos que algún día se hagan realidad y que las personas
no tengan que vivir sus propios viacrucis, pensando cómo obtener esa anhelada pensión, porque es justo que después de 1.300 semanas, el tope que se le puso, sigan mermándolas para que las personas no accedan a ese derecho. No solamente hablamos de la pensión de vejez, también sucede con la pensión de invalidez, sucede con la pensión de sobreviviente, entre otras. No hay una sola modalidad de pensión que no pongan obstáculos, porque si es por vejez, le faltan semanas. Si es pensión de sobreviviente, a la persona le dicen no tiene las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Si es por invalidez, el porcentaje nunca se lo dan, le dan menos para que la persona no reclame el derecho, y entonces tiene que estar reclamándole a una entidad, a otra entidad, e incluso acudir a instancias judiciales para que el porcentaje de calificación se lo den como es debido, y no estarle estimando o digámosles reduciendo el verdadero porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Finalmente, para el amigo Edinson le indicamos, si su hermana está enferma, usted no tiene que estar peleando con el médico en medicina laboral, no. Vaya directamente a Colpensiones para que la califiquen si ya terminaron su procedimiento. Los médicos, en algunos casos también se salen de madre, se les sale de las manos esa situación, porque siendo conscientes que su paciente requiere una incapacidad o una pérdida de capacidad laboral, terminan negándola, porque aquí en Colombia siempre se presume que todos somos bandidos. La gente presume que todos somos políticos. No, la gente tiene que aprender a cumplir con lo que dice la norma, presumir la buena fe. Y esa buena fe, por supuesto, significa en creerle a la persona y hacerle un examen de valoración real para que se determine su pérdida de capacidad laboral. Y no andar con rodeo, que si merece un 50, le dan 25 para que la Junta Regional le ponga un 30 o la Nacional le ponga un 35. Y la persona, como en el caso de su hermana, sufriendo de una artrosis, sufriendo al parecer de Parkinson, y que no pueda ni siquiera hacer lo más elemental, que es vestirse, termina el médico diciéndole que no le van a calificar o que no le van a dar puntaje. Allí hay una grave equivocación y esto tiene que cambiar. Muchas veces se busca al delincuente por fuera, en la oscuridad, en la clandestinidad, y está ahí visible. Muchos funcionarios de entidades son más delincuentes que cualquiera, porque cuando no le reconocen los derechos a las personas como debe ser, ahí están actuando con delincuencia. Pero como esos son funcionarios, no se nota, y siempre miramos el de allá, el que está escondido, el delincuente común, el que está en la calle. Pero en las instituciones hay unos que son peores, porque negarle a una persona el porcentaje real de calificación, negarle a una persona o restarle las semanas que realmente tiene, esos son actos de criminales también, porque no es posible que una persona enferma, necesitando reconocimiento de su pensión de vejez, teniendo las semanas suficientes y además estando en grave estado de salud, no proceda, o por un lado o por el otro, le quitan semanas, le quitan porcentaje de pérdida de capacidad laboral e impiden que obtengan reconocimiento a la pensión. Pues bien, esto es la respuesta a lo que nos solicita el amigo Edinson Solano, que nos llama Soto Solano, que nos llama desde Miranda y nos cuenta el triste caso de su hermana. De usted depende, llámenos, allí en la pantalla está nuestra dirección y nuestros teléfonos de contacto para que usted agende su cita con nosotros. Bien, el tiempo se nos acaba, pero Tablero Jurídico continúa en punto de las 3. Mañana, Dios mediante, aquí nuevamente con ustedes. Saludos muy especial
a la gente de Alincol, la doctora Astrid Valle Mendoza, la doctora Gladys Alessandra Grueso Cuero, lo mismo que la doctora Milena Murillo González, a Valentina Marzola, que de acá estamos haciendo fuerza para que se recupere, se encuentra un poco delicada de salud nuestra asistente, pero estamos allá haciendo fuerza, a Mateo Palacios también, lo mismo que a la doctora Ingrid, todos ellos están allí al pie de la pantalla de su televisor para cumplirle a ustedes y por supuesto a nuestros demás televidentes, doña Amparo Ruiz Daza. Señoras y señores, hemos terminado el programa por el día de hoy, pero los invitamos para el día de mañana en punto de las 3 de la tarde cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. Una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.